Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Bonescañán, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a Marcelo Abdala, secretario general de PIT-CNT. Gracias por estar en Quién es Quién. Es un gusto para mí, como siempre. En el año 2016 cerró un informe del Instituto Cuesta Duarte diciendo que se había estancado desde el 2015 hacia acá lo que es la reducción de la pobreza y las políticas sociales. Coincide ese año con el cambio de mando, pasa de José Mujica a Tabaré Vázquez. ¿Desde que está Vázquez se han estancado las políticas sociales? Podríamos decir que apreciamos con mayor lentitud los caminos que permitan redistribuir la riqueza. Yo no creo que haya cambiado la sensibilidad o que se le haya quitado decibeles a las políticas sociales. Vamos a ver ahora qué sucede con el Parlamento, pero el Sistema Nacional de Cuidados es una política social que permite básicamente que segmentos de la población, como la mujer, digamos, tengan más dificultades para integrarse a la población económicamente activa. Eso es una política social de lleno. Todo el debate que está habiendo con respecto a la universalidad de la asignación familiar. Pero una cosa es que haya políticas sociales y otra cosa diferente es, que aún más difícil, apuntar a mecanismos que reduzcan la pobreza y que redistribuyan la riqueza. Pero ustedes dicen que se estancó eso desde que está Vázquez. Se observa desde el 2014 aproximadamente, podríamos decir... El Instituto de Cuesta Duarte es de 2015, sí, no 2014. Sí, pero digamos que desde allí se observa cierto enlentecimiento en mecanismos que permitan distribuir más radicalmente la riqueza. Es un asunto que tenemos. Cuando se estanca la disminución de la pobreza, ¿quién se lleva esa diferencia? Cuando se estanca la justa distribución de la riqueza sería... Bueno, la disminución de la pobreza. Bueno, en tanto siga creciendo al ritmo que viene creciendo el Producto Bruto Interno, bueno, es notorio que los que tienen más están teniendo más y los que tienen menos, proporcionalmente, aunque mantenga sus ingresos, porque el salario real no se deterioró, tienen menos, ¿no? A ver, 2 más 2 es 4. Si eso pasa, ¿quiere decir que Vázquez está gobernando para los que tienen más? No, yo no digo eso. Lo que sostengo es que el capitalismo como régimen social es muy eficaz para socializar las pérdidas y es bastante menos eficaz para socializar la buena vida y la distribución de la riqueza, ¿no? Pero este gobierno teóricamente no es capitalista. El país es capitalista. Pero el gobierno. Y el gobierno tiene políticas que, siendo progresistas, no se salen del capitalismo. El Frente Amplio no tiene un programa socialista, ¿no? ¿Usted no definiría ni como socialista ni nada parecido a este gobierno entonces? No, es un gobierno frente amplista, es un gobierno progresista. ¿Y capitalista? Este es el régimen en que vivimos. ¿Y usted hubiera soñado que después de 15 años de gobierno frente, 12 años, se cambiara ese régimen? No, esos son procesos históricos que son mucho más lentos, ¿no? Lo que sí yo aspiro es a que, por lo menos en este periodo, queden instaladas las bases fundamentales de transformaciones más profundas. ¿Y eso quiere decir? Eso quiere decir ponerle un poquito más de énfasis a la diversificación de la matriz productiva, desarrollar de una manera más sólida, digamos, la industrialización del país, apuntar a expandir a mayor velocidad los derechos de la gente, por ejemplo, cambiar la seguridad social, ir a una seguridad social sin AFAP, universalizar y pegarle en el clavo a los contenidos educativos que nosotros queremos para una sociedad mejor, darle a la educación el presupuesto que se prometió, ir a un plan de vivienda que resuelva el problema de la vivienda de los más necesitados, que es un pendiente enorme que ¿Usted que está hay en contra de todavía, los ¿no? contenidos educativos actuales? No en contra, creo que hay que cambiar mucho el sistema educativo para prepararnos para una sociedad más inteligente, más productiva. ¿Pero en contenido qué le falta o qué le quitaría? Yo acompaño mucho el objetivo de universalizar la educación inicial, que es muy difícil. Todavía hay que formar los cuadros que van a encabezar ese proceso. Pero no es un tema de ¿no? contenidos eso. Contenido es lo que se enseña. Creo que hay que trabajar mucho en la transición entre primaria y secundaria. Hay un salto allí demasiado grande. Creo que hay que ir a una educación que prepare sujetos universales, pero también preparados, digamos, para una nueva matriz productiva, en una relación diferente no con el trabajo que hay,
sino con el trabajo que queremos en el futuro. A ver, será muy sencillo. El libro que hablaba de enseñar que el Partido Comunista es como los pitufos, que después se terminó sacando, tratando de ejemplificar cómo funciona. ¿Eso es modificar contenidos para usted? A mí me dio mucha gracia toda esa discusión. Se utilizó eso como metáfora de explicar un paradigma de un régimen social futuro, ¿no? ¿Para usted como los pitufos del Partido Comunista? No, no. Para los chiquilineses está bien, digamos, en su primera educación que el socialismo sería, o una sociedad... Hablaba del Partido Comunista, hablaba del comunismo el libro. No, yo entiendo que hablaba del régimen social. Una sociedad donde todos trabajaban, donde el producto se repartía igualitariamente, todos aportaban lo mejor de sí para su sociedad y recibían de acuerdo a sus necesidades. Para los chiquilines me parece que está muy bien la metáfora, ¿no? ¿Ese tipo de contenidos le gustaría que hubiera más en la educación? No, yo me refiero a otras cosas, digamos. ¿De qué manera resolvemos o ayudamos? Que no es solo desde la educación. Creo que los papás, yo soy padre de dos chiquilines que están en la educación pública, mi hija Luisina en la escuela primaria y mi hijo Andrés en el liceo. Creo que los padres tenemos que ayudar mucho porque la educación no es solamente una cuestión del sistema educativo. Ahora, en el sistema educativo creo que hay que abrir una gran agenda de discusión vinculada al desarrollo. Digamos, ¿qué educación precisamos nosotros para el desarrollo de punta de nuestro país? ¿Cómo se vacuna contra el adoctrinamiento? Que no se busque adoctrinar personas para una determinada idea. Bueno, defendiendo las mejores tradiciones de nuestra educación, desde la reforma valeriana hasta ahora, ¿no? Me parece que eso es así. El terreno educativo es un terreno de socialización. Si se trata de ubicar aquellos valores, digamos, que tienen que ver con ser buena persona, con la ética de la responsabilidad, del trabajo y la solidaridad, yo comparto. Ahora, el reclutamiento político es una cuestión de los partidos políticos, no del sistema educativo, ¿no? El año pasado ustedes desarrollaron 3 paros parciales y un paro general para lograr torcer algunas medidas del gobierno. De hecho, 2, por lo menos concretamente, las lograron torcer claramente en materia de política económica o de lineamientos, como ustedes pretendían. Este año ya tienen programado uno para el 21 de junio. La idea es lograr también torcer políticas del gobierno, como por ejemplo no aumentar el gasto, como por ejemplo no aumentar los impuestos, como por ejemplo no usar las reservas. Para decírtelo en pocas palabras, a nosotros nos gustaría que se cumpla un compromiso que hizo el presidente de la República con los legisladores. Y era que antes de introducir el proyecto de rendición de cuentas se estudien todas las formas posibles de mejorar los ingresos del Estado para que no se mantengan algunas reducciones que hubo el año pasado y que para nosotros no fueron buenas, particularmente en la educación. Entonces, si eso fue el acuerdo a que se llegó en aquel momento, a nosotros nos gustaría inclusive poder aportar y participar de encontrar formas que permitan que mejoren los ingresos del Estado sin que por ello se pierda competitividad, sin que por ello se pierda trabajo, sino que efectivamente sean ingresos A ver, es sencillo, genuinos, ¿no? Si no se aumentan los impuestos, si no se aumenta el gasto, ustedes siguen con medidas. Bueno, vamos a ver lo que resuelve la mesa, ¿no? Pero naturalmente que cuando hay presupuesto nacional hay demandas y va a haber movilización, sin duda, ¿no? O sea, la condición para que no haya más movilizaciones es que se aumenten los impuestos y se aumente el gasto. No, yo no lo diría en esos términos, sino que se cumplan los acuerdos. Primero que... Hay formas de cumplir los acuerdos. El gobierno hizo... Magia no hay en esto. No, claro. Con un país en déficit como está si no aumenta los impuestos de algún lado o los ingresos... Mirá, ahí se está pensando en grabar los juegos de azar. Que es poca cosa eso. Es poca cosa. Yo creo que todavía está muy chato el impuesto al patrimonio, no a la renta, digamos, sino al patrimonio de la gran riqueza del país. En algunos sectores nosotros tenemos la presunción de que hay demasiada evasión. En el transporte carretero, por ejemplo, yo estoy actuando junto al SUCRA, el sindicato, en donde se está reclamando un aparato tecnológico que mida el horario de trabajo de los trabajadores, que eso no hay. Y inclusive a veces se producen accidentes de trabajo porque un trabajador anda 14, 16 horas trabajando y eso también tiene que ver con la evasión. Es decir, yo creo que habría que buscar la forma de mejorar en la medida de lo posible los ingresos del Estado para que alguna de estas demandas se satisfagan, ¿no? Si eso no pasa, hay más movilizaciones. Va a haber movilización, claro. Esos son paros. En algunos casos sí. Generales. Todavía no está planteado. ¿Es un año más conflictivo que el anterior? No, no creo. ¿Va a ser medio parecido? Sí, pienso que sí. Pienso que va a haber mucha acción vinculada al presupuesto. Y el año que viene va a ser movido también.
porque prácticamente todos los trabajadores de la actividad privada estamos en consejo de salario, por razones distintas. Yo creo que vamos a estar en 2 años de bastante participación de los trabajadores. ¿Le invito a una pausa? Claro. Continuamos a partir de la misma Quién es quién con Marcelo Abdala, secretario general de PIT-CNT. Recordándole como siempre que nuestra hora principal de emisión es los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quién es quién.